introducción. La enfermedad articular degenerativa es el padecimiento reumático más observado en la práctica clínica, y seguramente ha acompañado al género humano desde su existencia, afirmación derivada de su presencia en los esqueletos humanos más antiguos. De acuerdo con Tarnopolsky, dicha enfermedad ha tenido en la literatura más de 50 denominaciones diferentes. No obstante, hoy en día los únicos términos que se emplean de manera intercambiable, como sinónimos, para referirse al padecimiento son enfermedad articular degenerativa, osteoartrosis y artrosis. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la American Academy of Orthopedic Surgery han elaborado un boceto de definición de la osteoartrosis como sigue. La osteoartrosis es resultado tanto de eventos mecánicos y biológicos que desestabilizan la degradación normal de acoplamiento y síntesis del cartílago articular y hueso subcondral. Aunque puede ser iniciado por múltiples causas incluyendo desarrollo, factores genéticos, metabólicos y traumáticos, la osteoartrosis involucra a todos los tejidos de la articulación diartroidal. Básicamente la osteoartrosis se manifiesta por cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares y biomecánicos, tanto de las células como de la matriz, lo cual conduce a reblandecimiento, fibrilación, ulceración y pérdida del cartílago articular, esclerosis y herniación del hueso subcondral, osteofitos y quistes subcondrales. Cuando la osteoartrosis es clínicamente evidente, se caracteriza por dolor articular, dolor a la presión, limitación de movimientos, crepitación, ocasionalmente derrame y grados variables de inflamación local. La prevalencia de la enfermedad articular degenerativa es muy semejante para ambos sexos, sus características radiológicas, con o sin síntomas, prácticamente son universales después de los 60 a 70 años de edad. Por ejemplo, en el estudio de Peyron, donde se analizó la prevalencia de la osteoartrosis en 17 poblaciones procedentes de diversas partes del mundo, este trastorno se reportó en 60% de los varones y mujeres 35 años. Sin mencionar las decenas de cifras publicadas, y con el objeto de dejar una idea aproximada sobre la repercusión e importancia socioeconómica de la osteoartrosis, se menciona lo siguiente. En la Estadística Nacional de Salud de EWA realizada en 1966, se informó que de las 10 causas más frecuentes de morbilidad en personas 65 años, la osteoartrosis ocupó el primer lugar, es decir, fue más frecuente que otras patologías como hipertensión arterial, trastornos auditivos, cardiopatías, trastornos ortopédicos, sinusitis, cataratas, diabetes, etc. El 40% de las personas mayores de 70 años sufren osteoartrosis de las rodillas. 80% de los pacientes con enfermedad articular degenerativa tiene cierta limitación de movimientos, y 25% no puede realizar apropiadamente sus actividades cotidianas. La incidencia del padecimiento en todos los grupos de edad es mayor en mujeres que en varones, con cifras de 2,95 y 1,71 por 1000 individuos, respectivamente. Paralelamente al incremento de la expectativa de vida, es de esperarse que en el futuro cercano se incremente significativamente la prevalencia de la osteoartrosis en los países en desarrollo, entre ellos México, Brasil, Indonesia, Pakistán, etc. Etiopatogenia. La causa de la enfermedad articular degenerativa se desconoce. No obstante, la información disponible sugiere que su etiología es multifactorial, es decir, corresponde a la de un proceso donde interactúan diversos factores genéticos, poligénicos, endocrinos, hormonas como los estrógenos, diabetes mellitus, etc., edad, raza, sexo, obesidad, hipermovilidad articular, actividad física, e incluso ciertos hábitos, como tabaquismo, mismos que representan el terreno propicio para su desarrollo, y que al interactuar con factores bioquímicos y biomecánicos, forma de la articulación, uso repetido ocupacional o recreacional, traumatismos, alineamiento de la articulación, etc., determinan tanto el sitio como la severidad de la enfermedad. Respecto a los factores genéticos, se ha informado que algunas mutaciones en el gen de procolágeno tipo II, localizado en el cromosoma 12 y denominado COL2A1, puede ser un factor determinante para el desarrollo de osteoartrosis de la rodilla, a la vez que existen al menos otros 3 genes, ASM, COMP y FRZB, que se han asociado en individuos caucásicos con la susceptibilidad a desarrollar el trastorno en dicha localización. En fecha reciente se informó que el SNP, del inglés Single Nucleotide Polymorphism, del núcleo promotor de gen GDF5, Growth and Differentiation Factor 5, 5UTR, 104T/C, RS14, 33, 83, que codifica la denominada proteína 1 morfogenética derivada del cartílago, se asocia al desarrollo de osteoartrosis de caderas y rodillas. En relación con los factores de riesgo informados en los estudios epidemiológicos, sin contar la edad, misma que de facto es el más importante, se destaca el papel de la obesidad, tipo de ocupación, actividades deportivas y la función protectora de la terapia hormonal de reemplazo, cuadro 25.1. Desde la perspectiva patogénica, la enfermedad articular degenerativa es consecuencia de la interacción de diversos eventos biológicos que desestabilizan el delicado equilibrio entre la síntesis y degradación de los componentes del cartílago articular, es decir, los condrocitos, la matriz extracelular y el hueso subdondral.
Sin profundizar en la explicación de todos y cada uno de los diversos procesos que participan, y más allá de las alteraciones degenerativas propias de las diversas estructuras anatómicas de las articulaciones diertroidales, cambios bioquímicos y moleculares de la matriz extracelular que ocurren con el tiempo y conducen a reblandecimiento, fibrilación y ulceración del cartílago articular, aunado a esclerosis y herniación del hueso subcondral y formación de osteófitos, se enfatiza que día a día se acumulan más evidencias en torno a la participación de un fenómeno inflamatorio, histológico, sinovitis, angiogénesis, etc., clínico, episodios agudos de la enfermedad acompañados de signos inequívocos de inflamación, rubor, aumento de temperatura, hinchazón, o subclínico, infiltrado inflamatorio en biopsias de membrana sinovial, elevación ligera de las concentraciones de proteína C reactiva determinada por procedimientos muy sensibles, como responsables tanto del inicio, amplificación o progresión de la enfermedad. En este sentido, cabe destacar el papel preponderante de numerosas enzimas proteolíticas de la familia de las metaloproteasas, gelatinasas, estromelicina, colagenasas, agrecanasas, etc., citocinas proinflamatorias o catabólicas del cartílago articular, interleucina, 1A y B, factor de necrosis tumoral A, interleucina, 17, etc., prostaglandinas, óxido nítrico y numerosas sustancias o mediadores de la respuesta inflamatoria que se analizan en otros capítulos, en particular en el de la inflamación. Otro factor identificado durante algunos brotes de inflamación franca durante la evolución de la enfermedad articular degenerativa que amerita considerarse es el depósito de cristales de pirofosfato de calcio, CPPD del inglés calcium pyrophosphate dihydrate, responsables de la condrocalcinosis, en fecha reciente también se han relacionado con la patogénesis y el empeoramiento de la enfermedad articular degenerativa. En este sentido, se destaca que además de la participación de CPPD, otros cristales de fosfato de calcio básico, fosfato de octacalcio, fosfato tricálcico, etc., también se han relacionado de manera bidireccional con la enfermedad articular degenerativa, es decir, existen evidencias clínico-patológicas en el sentido de que los cristales referidos pueden causar o empeorar dicha enfermedad, y esta per se contribuye a su formación y depósito, proceso mediado parcialmente por la osteopontina, proteína de la matriz extracelular que se encuentra incrementada en el cartílago articular de los pacientes con enfermedad articular degenerativa. Algunos autores han sugerido que la edad, más que la enfermedad, es el factor principal que predispone a la calcificación del cartílago articular. En suma, independientemente de los mecanismos patogénicos involucrados, y de la compleja interrelación de estos con los factores de riesgo bien identificados, se puede afirmar que la preservación de la integridad del cartílago articular y alino en las superficies articulares es la clave para la función normal de las articulaciones diertroidales, a la vez que su pérdida se relaciona con el desarrollo, severidad y progresión de la enfermedad articular degenerativa. Cuadro clínico. La enfermedad articular degenerativa representa un grupo heterogéneo de condiciones que tienen como órgano blanco las articulaciones sinoviales, mismo que de acuerdo con la clasificación del American College of Rheumatology, se divide en dos grandes grupos: osteoartrosis primaria y la osteoartrosis secundaria, cuadro 25, 2. En la primera categoría se considera que el estado anatómico de los tejidos articulares es normal hasta el inicio de la enfermedad y sus signos o síntomas, y en este grupo se reconocen las variedades localizada y generalizada. En el caso de la osteoartrosis secundaria, la enfermedad se desarrolla a consecuencia de alteraciones preexistentes de las articulaciones, como ocurre en algunas artropatías inflamatorias del tipo de la artritis reumatoide, espondiloartropatías, gota, sepsis articular, traumatismos, etc. Clínicamente, el síntoma principal de la osteoartrosis es la presencia de dolor articular. No obstante que el dolor puede ser el único síntoma, en ocasiones va acompañado de otras manifestaciones como rigidez, aumento de volumen de consistencia dura, deformación articular, e incluso datos de inflamación franca, es decir, aumento de temperatura local, rubor y aumento de volumen por derrame articular. Característicamente, el dolor de la osteoartrosis no se acompaña de otras manifestaciones generalizadas, y lo más frecuente es que se presente con el movimiento o uso de la articulación comprometida. Pese a ello, en la medida que avanza el proceso en el transcurso de muchos años, puede aparecer o agregarse dolor en reposo, particularmente por las noches. Además, dependiendo de la región anatómica comprometida, pueden estar presentes otros síntomas como dolor muscular o referido en la osteoartrosis de columna cervical y lumbar por irritación o contractura de dichos tejidos, rigidez al inicio de la marcha después del reposo en la enfermedad articular degenerativa de las rodillas, mismo que mejora con el movimiento, y en los casos muy avanzados, inestabilidad articular, limitación de movimientos, incapacidad funcional, deformaciones de diverso tipo e invalidez. Por razones no del todo definidas, quizá relacionadas con el posible efecto protector de los estrógenos, la osteoartrosis sintomática se observa con mayor frecuencia en las mujeres posmenopáusicas que en los varones. Con las variaciones propias de una serie a otra, las articulaciones más afectadas en orden decreciente en la osteoartrosis primaria son interfalángicas distales, primera carpometacarpiana, risartrosis, interfalángicas proximales, rodillas, primera metatarsofalágica y coxofemorales.
Así, las interfalángicas distales se ven afectadas hasta en 70% de los individuos, dando lugar a los nódulos de Everden. La base del pulgar se afecta en 60% de los pacientes, en tanto que las interfalángicas proximales se comprometen en casi 30% de los pacientes, sitio en el que se desarrollan los denominados nódulos de Bouchard, cuadro 25.2. Las rodillas se pueden afectar en cualquiera de los tres compartimientos anatómicos, en orden decreciente. Compartimiento medial tibiofemoral, 75%, espacio patelofemoral, 50%, y región tibiofemoral lateral, 25%. La combinación más frecuente es la presencia de las dos primeras. Respecto a las coxofemorales, la región superolateral se ve afectada en 60%, la región medial en 25% y de manera concéntrica en el 15% restante, situación más frecuente en la variedad generalizada, y la cual la mayor parte de las veces se acompaña de nódulos de Everden. Por razones no bien definidas, la osteoartrosis de las articulaciones interfalángicas de las manos se asocia con obesidad y compromiso medial tibiofemoral de las rodillas, en tanto que en la osteoartrosis de coxofemorales la asociación más marcada depende de la ocupación del paciente, granjeros, más que de la obesidad. Como se ha señalado, existen diversas deformaciones características de la enfermedad articular degenerativa que se listan en el cuadro 25.3 y pueden observarse en las, anexo primero, láminas 25 a 30. En la exploración física, los hallazgos más importantes son dolor a la presión, dolor al movimiento y aumento de volumen de consistencia dura. Además, se aprecia crepitación de intensidad y consistencia variable, hecho particularmente frecuente en las rodillas. En ocasiones hay derrame articular, mismo que puede o no acompañarse de otros signos de inflamación como rubor o aumento de la temperatura local. La osteoartrosis erosiva, en ocasiones referida en la literatura como enfermedad de Crane, representa un subgrupo de pacientes con osteoartrosis que afecta principalmente las interfalángicas distales, proximales, carpometacarpiana y primera metatarsofalángica. Clínicamente, la osteoartrosis erosiva es más frecuente en mujeres de 60 a 70 años, se acompaña de episodios de inflamación franca en las articulaciones mencionadas, anexo primero, lámina 27, sobrepuesta al proceso degenerativo, y por ello debe diferenciarse apropiadamente de la artritis reumatoide. El término de enfermedad articular degenerativa generalizada, denominada antes síndrome de Kjellgren, por lo general implica compromiso de las características señaladas en 3 o más articulaciones, en tanto que la hiperostosis idiopática difusa, enfermedad de Forestier, asociada con frecuencia a diabetes mellitus tipo 2 y otros trastornos metabólicos, como hipertensión arterial, hiperlipidemia, etc., es una condición donde se desarrolla gran proliferación ósea en el borde de los cuerpos vertebrales, principalmente dorsales y con menor frecuencia cervicales, que afecta el ligamento longitudinal anterior. Es decir, la centesis, dando lugar a una aparente fusión por la formación de puentes óseos, incompletos, entre los cuerpos vertebrales. Alteraciones de laboratorio y gabinete. De los diversos auxiliares de diagnóstico disponibles, las radiografías simples representan el mejor procedimiento para el diagnóstico de la osteoartrosis. Si a ello se agrega que es un recurso accesible en prácticamente todos los medios, de bajo costo y familiar para la mayoría de los médicos, es entendible el porqué de su amplia recomendación para fines de diagnóstico. De las diversas alteraciones radiológicas características de la osteoartrosis, cabe destacar por su importancia: osteófitos marginales, disminución del espacio articular, eburniación ósea, esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales, alteraciones en la alineación articular, subluxación articular, cuerpos perdidos y anquilosis, cambios que ocurren con frecuencia e intensidad variable, dependiendo de la región anatómica afectada, algunos de los cuales pueden apreciarse en las figuras 25.1 a 25.3. Por ejemplo, varios estudios coinciden en señalar que los mejores predictores radiológicos para la presencia y severidad de osteoartrosis de manos y caderas son los osteófitos y la disminución del espacio articular, respectivamente. Por su parte, los mejores predictores para progresión de la osteoartrosis de manos son disminución del espacio, osteófitos y erosiones. Para las coxofemorales, disminución del espacio articular y formación de quistes, y para las rodillas, disminución del espacio articular, osteófitos y esclerosis del hueso subcondral. Desde el punto de vista de correlación radiológico-clínica, la disminución del espacio articular es el mejor predictor radiológico para osteoartrosis sintomática de la cadera, mientras que la presencia de osteófitos mediales o laterales correlaciona mucho mejor con osteoartrosis sintomática de la rodilla, incluso, de manera más estrecha que la disminución del espacio articular. Respecto a la osteoartrosis erosiva, radiológicamente se caracteriza por la presencia de erosiones óseas centrales muy aparentes, de ahí su denominación clínica. Por último, en relación con otros procedimientos de imagen como tomografía axial computarizada, TAC, imagen por resonancia magnética, IRM, etc., si bien no existe ninguna duda en el sentido de que son procedimientos mucho más sensibles para identificar las lesiones en los estadios más tempranos de la enfermedad, su elevado costo impide su recomendación como procedimientos de rutina. Respecto a los auxiliares de laboratorio, debe
Debe enfatizarse que todos los exámenes de laboratorio de rutina son normales en la mayoría de los pacientes con osteoartrosis. Por lo anterior, la presencia de una alteración marginal de algún parámetro, por ejemplo, factor reumatoide positivo a título bajo, elevación marginal de las cifras de ácido úrico, incremento leve de proteína C reactiva, particularmente cuando es determinada con procedimientos muy sensibles, etc., siempre debe interpretarse con mucha cautela antes de emitir erróneamente el diagnóstico de artritis reumatoide o gota. Como se mencionó antes, los pacientes con osteoartrosis tienen cifras elevadas de ácido hialurónico A en suero, hecho que se ha interpretado como reflejo de un proceso inflamatorio intraarticular, alteración que por cierto no correlaciona con los niveles de otro marcador característico de inflamación, la proteína C reactiva. Además, pese a que se ha demostrado correlación con la severidad radiológica de la osteoartrosis de rodilla y cadera, la determinación de los niveles de A no forma parte del estudio de los pacientes con enfermedad articular degenerativa. En la misma situación se encuentran la determinación sérica o urinaria de otros biomarcadores, como el sulfato de queratán, KS5D4, COMP, del inglés Cartilage Oligomeric Matrix Protein, agregan, CS846, etc., los cuales, aunque se han encontrado elevados en grupos de pacientes con la enfermedad, no se recomiendan para el diagnóstico o seguimiento. Diagnóstico. Dado que el diagnóstico de la osteoartrosis es eminentemente clínico, es conveniente mencionar que las propuestas del American College of Rheumatology para la clasificación de los sitios más afectados por la enfermedad articular degenerativa como la rodilla, mano y cadera, que se presentan en los cuadros 25.4 a 25.6, representan excelentes guías para la clasificación de la enfermedad y, por tanto, pueden recomendarse ampliamente para el estudio de los pacientes con sospecha de enfermedad articular degenerativa. Como puede apreciarse en dichos cuadros, basados solo en la información clínica, los criterios para la clasificación de la osteoartrosis de rodillas y manos tienen sensibilidad de 95 y 94%, y especificidad de 69 y 87%, respectivamente. Con fines prácticos, el diagnóstico diferencial se abordará de acuerdo con las regiones anatómicas afectadas con mayor frecuencia. En el caso de las manos, la diferenciación es fundamentalmente con la artritis reumatoide, donde el compromiso asimétrico, la ausencia de rigidez matutina prolongada, risartrosis o la presencia de nódulos de Verden o de Bouchard, por lo regular serán suficientes para establecer el diagnóstico de OA. Si la región afectada es la columna vertebral, cabe enfatizar que aunque la enfermedad articular degenerativa y la hiperostosis idiopática difusa coexisten a menudo en el mismo paciente, ambas pueden distinguirse y diferenciarse. Cuando la articulación afectada es la rodilla, la localización del sitio del dolor puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, el dolor localizado en la cara anterior puede ser secundario a condromalacia patelar, en tanto que el dolor intenso a la presión del tubérculo anterior de la tibia es característico de la enfermedad de Osgood-Schlatter. El dolor localizado en el aspecto medial y lateral puede ser causado por diversas lesiones ligamentosas, meniscos y por inflamación del tendón de la pata de ganso, bursitis anserina, la cual es fácilmente identificable al presentarse dolor leve a la presión en la inserción del tendón. El dolor posterior puede ser secundario a lesión del ligamento cruzado posterior o quiste de Baker. Por último, si a lo anterior se suman algunas características típicas de la osteoartrosis como dolor a la presión, crecimiento óseo, calor no palpable y crepitación, aunado a las alteraciones radiológicas antes referidas, particularmente osteófitos y ausencia de títulos importantes de marcadores de inflamación o factor reumatoide, la integración del diagnóstico de la osteoartrosis es sencillo. Tratamiento. En virtud de que ninguna de las modalidades terapéuticas disponibles, más de 30, ha mostrado tener la capacidad para modificar la evolución natural de la enfermedad articular degenerativa, se puede afirmar que no existe un tratamiento óptimo para su manejo. Por tanto, actualmente el objetivo principal de su tratamiento es el control de sus síntomas, es decir, el control o la eliminación del dolor, mejorar la función y la discapacidad, así como prevenir o retardar la progresión de la enfermedad y sus consecuencias. Las principales alternativas terapéuticas propuestas para el manejo de la osteoartrosis, algunas de las cuales benefician al paciente durante el curso de su enfermedad, y por tanto se aproximan a los objetivos de su tratamiento antes delineado, pueden dividirse, como se muestra en el cuadro 25.7, en 5 categorías principales. Dado que cada una representaría per se un capítulo, y sin detrimento de su utilidad en el manejo de la osteoartrosis, a continuación, con base en su importancia y trascendencia, la exposición se centrará en algunas de ellas. La utilidad de otras opciones, particularmente la fisioterapia y rehabilitación, así como la cirugía ortopédica, por su importancia se tratan en capítulos independientes. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico encabeza el listado de las medidas terapéuticas a seguir en los pacientes con enfermedad articular degenerativa. De todas las posibilidades incluidas en esta categoría, solo se enfatizan en este apartado las que han mostrado su utilidad en el manejo de la osteoartrosis: la reducción del peso corporal y el ejercicio aeróbico.
Analizadas ambas en el estudio ADAPT, del inglés de Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial, se comprobó que ambas son muy efectivas, tanto de manera individual como combinadas, para mejorar la función física, el dolor y la movilidad de individuos adultos con osteoartrosis de rodillas y sobrepeso. Se menciona que en otros estudios se comprobó que la reducción de tan solo 6-8 kilogramos puede mejorar hasta 50% de los síntomas en pacientes con osteoartrosis de rodillas con sobrepeso, y que los ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps también mejoran el dolor. También se menciona que se ha demostrado que la inactividad, así como la falta de ejercicio regular, incrementan la incapacidad en los pacientes con enfermedad articular degenerativa. Tratamiento farmacológico. Se han publicado diversas guías para el manejo de la enfermedad articular degenerativa por diversas instituciones de reconocido prestigio entre los reumatólogos, como el American College of Rheumatology, ACR, European League of Associations for Rheumatology, EULAR, Osteoarthritis Research Society International, ORC, British Society for Rheumatology, BSR, etc., las cuales pueden consultarse en su fuente original. Sin detrimento de ninguna de ellas, todas han sido de gran utilidad y la fuente de inspiración para la integración de los conceptos expresados en los siguientes párrafos. Se enfatiza que las guías tienen limitaciones, han sido estructuradas para el paciente promedio y las opiniones vertidas en las mismas son las de un número reducido de médicos, no son reglas fijas, rígidas o mandato para los facultativos, a la vez que han sido definidas en el marco de integrar en un documento la seguridad y la eficacia de todos los recursos terapéuticos disponibles, los cuales invariablemente deben de ser individualizados por el médico tratante. Por lo antes expresado, en lugar de estudiar solo a una o dos guías, a continuación se revisan de manera separada las opciones farmacológicas disponibles para el manejo de la osteoartrosis, mismas que deben de ajustarse al paciente de manera individual. Cuadro 25.8. Analgésicos simples. Partiendo del hecho de que el objetivo principal en el tratamiento de la osteoartrosis es el control del dolor, los analgésicos simples como el acetaminofén 3 a 4 g/día, en dosis repartidas de 1 g cada 6 h, de manera regular mientras los síntomas son continuos, o bien, por razón necesaria, representa una excelente opción para el tratamiento de la enfermedad articular degenerativa, alternativa que, con excepción de la guía alemana, encabeza el listado de prácticamente todos los lineamientos y guías publicadas para el manejo de este trastorno, EULAR, ACR, etc. Si bien su eficacia comprobada, bajo costo, menor número de efectos colaterales y disponibilidad sin prescripción médica, son algunas de las características que lo han posicionado como un recurso de primera línea para el manejo de la osteoartrosis, en años recientes algunas de dichas características han sido cuestionadas. Por ejemplo, al revisar de manera detallada la satisfacción del paciente que recibe dosis terapéuticas de acetaminofén en comparación con AINE tradicionales, naproxen, diclofenaco, indometacina, ibuprofeno, etc., los pacientes tratados con AINE casi siempre refieren mayor y mejor control de los síntomas, situación que también ha sido informada con el empleo de Coxib, Videinfra. De la misma manera, y aunque se trata de reportes aislados que por razones de espacio no pueden tratarse con mayor extensión, se menciona que la incidencia de efectos gastrointestinales, sangrado, y cardiovasculares graves, como hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio, con acetaminofén 3 a 4 g/día, son mayores a lo considerado en el pasado. Se destaca que cada vez existe más experiencia y buenos resultados con otro analgésico con mecanismo de acción semejante a los opioides, pero sin los efectos de dependencia, el tramadol, fármaco que administrado en monoterapia a dosis de 50 mg 3 o 4 veces al día proporciona en los pacientes, cuando es bien tolerado, un buen efecto analgésico. Igualmente se menciona la utilidad de algunas preparaciones comerciales que combinan dosis bajas de acetaminofén y tramadol, con las que también se han reportado buenos resultados como monoterapia analgésica y cuando se agregan en el paciente que no ha obtenido el control completo de su dolor bajo tratamiento con AINE o Coxib, antiinflamatorios no esteroideos, AINE. Por su eficacia comprobada, los AINE tradicionales, naproxen, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, etc., han sido fundamentales en el manejo de la osteoartrosis en los últimos 5 decenios. Actualmente existen, en México, como en muchos otros países, más de 25 AINE no específicos, véase capítulo correspondiente, es decir, productos que bloquean tanto la COX-1 como la COX-2, situación que si bien se acompaña de buen control del dolor o inflamación observados en la osteoartrosis, a través del bloqueo muy eficaz de la síntesis de prostaglandinas que participan en dichos procesos, su uso se ha asociado con el desarrollo de una gran variedad de efectos colaterales adversos ocasionados por el bloqueo simultáneo de las prostaglandinas que participan en numerosos procesos fisiológicos, inhibidores específicos de la COX-1.
Los inhibidores específicos de la COX-2 son un grupo de antiinflamatorios que a dosis terapéutica solo bloquean la enzima COX-2 y las prostaglandinas producidas por esta, particularmente VAG2, por lo que tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos de magnitud comparable a la de los AINE, es decir, los COXIB y los AINE son equipotentes para controlar el dolor o inflamación en grupos de pacientes con enfermedad articular degenerativa. Indicación de acetaminofén, AINE o COXIB. Si se analizan de manera conjunta las tres opciones mencionadas, la indicación inicial o permanente de AINE en comparación con analgésicos para el manejo de la osteoartrosis, la única conclusión cierta es que sus indicaciones son motivo de gran debate y controversia entre los diferentes autores. A favor de la administración del acetaminofén está el hecho de que en algunos estudios de corta duración, no se han demostrado diferencias significativas en cuanto al número de pacientes que aprecian mejoría de su dolor con un AINE o paracetamol, reduciéndose, por tanto, el desarrollo de los efectos colaterales adversos de los AINE. Por el contrario, en otros estudios a largo plazo se ha informado que la satisfacción del paciente por el tratamiento, evaluada por la adherencia, permanencia y eficacia del mismo, fue mayor en los pacientes que recibieron un AINE del tipo del naproxeno diclofenaco, en comparación con aquellos que recibían paracetamol, situación esta última en la cual hubo más abandonos por ineficiencia para controlar los síntomas de la enfermedad. Respecto al uso de AINE en comparación con el COXIB, más allá de las controversias que se analizan detalladamente en el capítulo correspondiente, se puede mencionar que con la introducción de los COXIB se ha conservado el estándar tradicional de eficacia de los AINE para el tratamiento del dolor o inflamación que ocurre en la osteoartrosis, a la vez que se ha superado el estándar de seguridad sobre los AINE, particularmente en lo que se refiere a una disminución estadísticamente significativa de efectos adversos a nivel gastroduodenal. Indicación de un AINE vs un COXIB. Sin entrar en detalles sobre los efectos farmacológicos, mecanismos de acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética, el perfil de seguridad de los AINE y los COXIB, etc., aspectos que se tratan in extenso en el capítulo correspondiente, se enfatiza que prácticamente todos los estudios clínicos, con contadas excepciones, y el consenso general entre los reumatólogos, es que la eficacia de los AINE y los COXIB es comparable, esto es, no existe ninguna base, ni ninguna evidencia clínica o experimental, que permita afirmar que alguno sea más efectivo que el otro en su potencia analgésica o antiinflamatoria. Con el objetivo de ampliar diversas consideraciones sobre el manejo de los AINE o COXIB, el lector es referido al capítulo de antiinflamatorios no esteroideos, donde se encontrará un listado completo de los AINE y COXIB disponibles en México, sus características más importantes, sus presentaciones, dosis, vida media, etc., todos ellos aprobados para el manejo de la osteoartrosis, así como guías coherentes, numerosas claves y diversas recomendaciones encaminadas, por un lado, al uso óptimo de estos recursos terapéuticos, y por la otra evitar al máximo sus efectos adversos, conductas con las que seguramente se puede lograr un tratamiento exitoso. Antiinflamatorios tópicos. La aplicación tópica de antiinflamatorios para el manejo de dolor asociado a la osteoartrosis ha sido siempre vista como una opción muy atractiva, fundamentalmente para evitar los efectos adversos de los AINE administrados por vía sistémica. Si bien es cierto que existen numerosos estudios, incluso algunos metaanálisis que han concluido que los mismos son eficaces, otros trabajos, incluyendo algunos del mismo diseño, han revelado que su beneficio no es superior al efecto del placebo. No obstante lo anterior, una excepción, que de hecho es la única que en bases científicas puede ser recomendada ampliamente hoy en día, es el uso de capsaicina, producto, derivado del chile, de administración tópica, cuyo mecanismo de acción principal deriva de su capacidad para depletar la sustancia P en las terminales nerviosas, neurotransmisor de 9 aminoácidos involucrado de manera directa en la percepción periférica del dolor por parte de las fibras sensoriales tipo C, contraindicada solo en casos de hipersensibilidad conocida a la capsaicina, o en piel irritada o con alguna herida. La capsaicina puede aplicarse suavemente, y sin frotarse, sobre la articulación afectada, 3 a 4 veces al día. Aunque su eficacia terapéutica en la osteoartrosis no ha sido probada de manera inequívoca, algunos productos tópicos que contienen en su fórmula derivados de salicilato de sodio, mentol, etofenamato, etc., la mayor parte de ellos de venta libre al público, pueden brindar mejoría transitoria del dolor. En suma, aunque con frecuencia se recomiendan como alternativas útiles para el manejo de la osteoartrosis de diversas localizaciones, realmente no existen estudios controlados y con un tiempo de observación apropiados, de más de 2 a 4 semanas de duración, que hayan demostrado que los AINE tópicos ofrezcan a los pacientes el mismo grado de satisfacción, es decir, control o eliminación del dolor, cuando se comparan con los AINE tradicionales o COXIB administrados por vía oral. Dicho en otras palabras, los resultados favorables reportados en estudios de 2 a 6 semanas de duración, no pueden extrapolarse y considerarse útiles en el manejo de una enfermedad que dura años. Glucocorticoides intraarticulares.
Aunque en los decenios de 1960, 1969 y 1970, 1979, la administración de estos fármacos fue una práctica muy difundida en el manejo de la osteoartrosis, en la actualidad se sabe que su eficacia está limitada a la disminución del dolor, efecto que por lo general se limita a las primeras 2 semanas, motivo por el cual se coincide con numerosos autores en el sentido de que su uso debe limitarse al máximo, 2 a 3 infiltraciones de por vida en la misma articulación, y reservarse para pacientes seleccionados, particularmente con evidencias de inflamación importante, acompañada o no de derrame sinovial. Las dosis varían de manera notable entre los diferentes estudios, recomendándose en promedio 25 mg de hexacetónido de triamcinolona para las articulaciones de mediano tamaño y 40 mg para las grandes articulaciones, p. e. coxofemorales. Si a lo anterior se suma que la administración de glucocorticoides intraarticulares se ha asociado a numerosos efectos adversos como dolor agudo o crónico posinfiltración, sinovitis por cristales de glucocorticoides, gota esteroidea, calcificaciones, sinoviales, tendinosas, capsulares, o periarticulares, formación de trayectos fistulosos, roturas tendinosas, artritis séptica, laxitud articular, artropatía semejante a la artropatía de Charcot, necrosis aséptica y agravamiento de la osteoartrosis, se puede afirmar que su uso actual solo se justifica en manos del reumatólogo experimentado, quien finalmente puede discernir apropiadamente su beneficio vs los riesgos. Por último, se enfatizan los siguientes aspectos. A. Es prioritario mencionar que los glucocorticoides por vía oral o parenteral no están indicados por ningún concepto y en ninguna etapa del manejo de la enfermedad articular degenerativa. B. Un metaanálisis publicado en el 2004 concluyó que el número necesario a tratar para obtener mejoría es de 4. C. Un estudio reciente que investigó los efectos de la inyección intraarticular y guiada por fluoroscopia de 40 mg de hexacetónido de triamcinolona comparada con placebo en 52 pacientes con osteoartrosis de cadera, informó superioridad estadísticamente significativa a favor de los glucocorticoides, mejoría que persistió hasta el tercer mes de seguimiento. Viscosuplementación. Partiendo de la premisa de que el ácido hialurónico, A, juega un papel fundamental en la lubricación del cartílago articular y otras funciones del mismo, y su concentración y calidad está disminuida, en el líquido sinovial de los pacientes con osteoartrosis, su administración intraarticular ha sido probada en numerosos estudios clínicos con preparaciones de hialuronato de sodio de 500,000 a 750,000 de peso molecular, mismos que son administrados en 3 a 5 dosis cada semana. La inyección intraarticular de diversos preparados de A, procedimiento denominado viscosuplementación desde su introducción en la práctica clínica por Dallas, ha sido probada fundamentalmente en la osteoartrosis de rodilla y con menor frecuencia en otras localizaciones. Aunque en algunos trabajos se ha informado mejoría de diversas variables clínicas, sobre todo reducción del dolor, el beneficio real de esta modalidad terapéutica a largo plazo todavía no se conoce con exactitud y es motivo de debate. Terapia adyuvante. Este grupo de recursos incluye, entre otros fármacos, antidepresivos tricíclicos del tipo de la amitriptilina a dosis de 25 a 50 mg/día, producto que puede brindar un apoyo adicional al manejo del dolor crónico, a la vez de mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo del paciente, etc. Además, en años recientes se han publicado varios estudios en los cuales se ha informado la utilidad de los inhibidores de recaptación de serotonina, p.e. fluoxetina, paroxetina, sertralina, etc., los cuales tienen mayor eficacia como antidepresivos, y provocan menos efectos colaterales que la amitriptilina. No obstante, como se menciona en el capítulo de los AINE, su administración prolongada también se ha asociado a sangrado de tubo digestivo. En el mismo contexto se menciona el beneficio que puede brindar al paciente la indicación de un relajante muscular, por ejemplo, en los casos de osteoartrosis del esqueleto axial o ante la presencia de contracturas musculares evidentes. En relación con los relajantes musculares, de los cuales existe una gran variedad, como el metocarbamol, carisoprodol, tetrazepam, tolperisona, tiocolchicócido, orfenadrina, clorzoxazona y tizanidina, prácticamente no se han realizado estudios comparativos que permitan afirmar que uno sea más eficaz que los otros y por tanto, lo más recomendable es utilizar uno solo en cada indicación terapéutica y valorar su eficacia en el paciente individual. Lo que sí es válido y existen evidencias de su eficacia es que pueden combinarse con un AINE, acetaminofeno ácido acetil salicílico, situación que se observa con la mayor parte de los relajantes musculares comercializados en muchos países, con excepción del tiocolchicócido de aplicación parenteral y el clorhidrato de tizanidina vía oral, cuyas formulaciones son individuales. Analgésicos narcóticos. Casi todas las guías de manejo de la enfermedad articular degenerativa no recomiendan en ninguna etapa analgésicos narcóticos como codeína, hidrocodona, dextropropoxifeno, metadona, oxicodona, fentanil, transdérmico, etc., algunos de ellos difícilmente disponibles, fundamentalmente por la posibilidad de generar dependencia.
No obstante, las indicaciones, incluso algunas de ellas podría decirse que absolutas, en la enfermedad articular degenerativa, después de haber explicado al paciente y sus familiares sus posibles efectos colaterales como sedación, mareos, estreñimiento o insuficiencia respiratoria, son a. Episodios de exacerbación aguda y severa de la enfermedad por un breve periodo. B. Pacientes que han sido refractarios a otros esquemas de tratamiento antes mencionados. C. Pacientes con factores de riesgo muy importantes o que han desarrollado efectos adversos graves después del consumo de Aineocoxib. D. Cuando los Aineocoxib estén contraindicados por algún otro motivo. Por último se menciona que día a día aparecen más evidencias a favor del uso de este tipo de recursos en el manejo del dolor no asociado a cáncer. Pese a ello, los analgésicos narcóticos, ya sea en monoterapia o combinados con acetaminofén o un AINE, deben ser indicados preferentemente por el reumatólogo o el algólogo. Cirugía. De los diversos recursos quirúrgicos existentes, cuando son debida y oportunamente indicados como osteotomía, colocación de prótesis articulares, etc., es justo reconocer que muchos de ellos son procedimientos que han modificado de manera favorable la morbilidad global de la osteoartrosis al beneficiar a millones de pacientes, en especial las prótesis articulares de cadera y rodilla, procedimientos que cada día tienen mejores índices de éxito. Estos se estudian con mayor detalle en otro capítulo. Por su importancia, se destaca que un estudio controlado con seguimiento a 2 años no reveló ningún beneficio de la cirugía artroscópica con desbridación o lavado articular en comparación con los pacientes sometidos a cirugía fingida, sham, situación que debe considerarse antes de recomendar este tipo de procedimientos. Por último, si bien la práctica de artrodesis en articulaciones de manos, columna, rodilla, pie, etc., es un procedimiento prácticamente heroico para el control definitivo del dolor, su realización conlleva la pérdida definitiva de todos los movimientos. Cuadro 25.8. Tratamientos experimentales. Pese a los buenos resultados preliminares informados mediante el trasplante de cartílago, células mesenquimatosas, etc., estos recursos aún pertenecen al terreno experimental. En otro orden de ideas, dado que en años recientes se ha informado cada vez con mayor insistencia la participación de diversas citocinas en la patogenia de la osteoartrosis, es de esperarse que en el futuro cercano se introduzcan medicamentos que actúen, inhibiendo una o más de ellas, inclusive productos biológicos con la misma capacidad. Otro recurso promisorio que hoy en día se está probando por su capacidad para inhibir las metaloproteinasas son las tetraciclinas, particularmente la doxiciclina, y es probable que en corto plazo se tenga la respuesta definitiva sobre su verdadera utilidad en el manejo de la osteoartrosis. También se prueban otros recursos para utilizarse por vía intraarticular, específicamente la lubricina. Terapias alternativas. Por su gran penetración en el contexto del ejercicio clínico cotidiano, así como por su enorme relevancia en el mismo, es necesario estudiar de manera breve a este tipo de abordaje terapéutico. En esta categoría diversos autores incluyen la acupuntura, herbolaria, de todo tipo, pipi, cocoon, ginger, bousuegia, etc., enzimas proteolíticas, hidrolizados de colágeno, vitaminas, minerales, estimulación eléctrica, estimulación en campos electromagnéticos, así como un grupo extenso de productos como sulfato de glucosamina, sulfato de chondroitina, diacerina, oxaceprol, S-adenosilmetionina, SAMe, etc., productos agrupados por algunos autores bajo el término de Cisadoa, del inglés Symptomatic. Slow Acting Drug for Osteoarthritis, drogas sintomáticas de acción lenta, mismos que en algunos países se clasifican solo como complementos alimenticios, y de los cuales, derivado de su impacto e importancia, solo se analizarán la acupuntura y algunos de los productos incluidos en la lista de los Cisadoa que han logrado posicionarse como medicamentos de prescripción médica en algunos países. Dada la baja tasa de efectos adversos reportados con la acupuntura, aunado a sus efectos favorables en otras patologías en las cuales el objetivo del tratamiento, como en la enfermedad articular degenerativa, es el control del dolor, no es de extrañarse que este método haya sido probado en numerosos estudios para el tratamiento de la osteoartrosis. Debido a que la literatura respectiva es muy extensa y no inequívoca, se destaca que un metaanálisis muy reciente que incluyó los principales trabajos capturados en varias bases de datos, Medline, Envase y Cochrane, ha informado que los beneficios clínicos de la acupuntura a corto plazo sobre el control del dolor y la función clínicamente son irrelevantes, y pueden derivar solo del efecto placebo de cualquier intervención terapéutica. Respecto a la glucosamina, sustancia necesaria para la síntesis de GAD por parte de los condrocitos, son productos que han sido probados por vía oral y parenteral desde hace varios años en países europeos, particularmente el sulfato de glucosamina a dosis de 1500 mg/día. Si bien es cierto que en muchos trabajos, particularmente los patrocinados por la casa comercial que lo produce, se ha informado respuesta terapéutica equiparable a los AINE como el ibuprofeno, a la vez que otros estudios han informado cambios favorables desde el punto de vista radiológico, o reducción del consumo de AINE, persiste el escepticismo en torno a su verdadera utilidad en el manejo a largo plazo de la enfermedad articular degenerativa.
Un estudio realizado en los National Institute of Health publicado en 2006, el cual incluyó 1.583 pacientes con osteoartrosis sintomática de las rodillas y que de manera aleatoria recibieron glucosamina, condroitina a ambos, celecoxib o placebo durante 24 semanas, reveló que ni la glucosamina ni la condroitina ni su combinación fueron útiles para reducir el dolor en el grupo total de pacientes. No obstante, la combinación de glucosamina y condroitina mostró cierta eficacia en los pacientes con dolor moderado a severo, hecho que los autores reconocen debe confirmarse en otros estudios. Por último, se menciona que el debate sobre la utilidad de la glucosamina en el manejo de la osteoartrosis parece no tener fin, afirmación fundamentada en lo siguiente. El metaanálisis más reciente publicado en la revista Arthritis and Rheumatism del mes de julio de 2007, concluye que la glucosamina no es útil para el manejo de la enfermedad articular degenerativa. Sin embargo, la editorial menciona que dicha conclusión es incorrecta. Por último, dada la estructura química de la glucosamina, y pese a que por lo regular se considera un producto inocuo, en fecha reciente se han presentado evidencias sólidas en el sentido de que su uso, particularmente en personas obesas o diabéticas, patologías muy frecuentes en pacientes con enfermedad articular degenerativa, puede alterar las concentraciones de glucosa sérica y empeorar la resistencia a la insulina. En relación con el sulfato de condroitina, el panorama es muy semejante, es decir, aunque en algunos estudios su eficacia fue menor o semejante a la de diversos AINE, su beneficio ha sido reportado como inferior, semejante e incluso superior al observado en los pacientes tratados con placebo. Al respecto, se menciona que el metaanálisis más reciente, que analizó prácticamente toda la literatura disponible, ha concluido que su uso no reduce el dolor en los pacientes con osteoartrosis. Debido a que este producto se combina con derivados de glucosamina, se destaca que tampoco se ha demostrado, salvo algunas excepciones, vide supra, que exista efecto benéfico o sinérgico al mezclarlos. Pese a lo anterior, y partiendo de la premisa de que la administración de glucosamina o condroitina en realidad no se ha asociado a efectos adversos importantes, algunos autores, en el espectro de la terapéutica médica, que incluye de inicio el efecto placebo, mejor absorción o metabolismo reducido o diferente de un producto determinado en el paciente individual, consideran que cabe la posibilidad de sostener la administración de estos productos en pacientes que perciben mejoría con los mismos. Respecto al SAMe, otro complemento dietético que se considera puede participar en diversas reacciones bioquímicas, como barredor de radicales libres, favoreciendo la reparación y el crecimiento del cartílago articular, se menciona, como ha ocurrido con la glucosamina y condroitina, que los resultados de los diferentes estudios han sido contradictorios, razón por la cual habrá que esperar estudios adicionales de mejor diseño que permitan definir su utilidad en el manejo de la osteoartrosis. Los resultados informados con el uso de diacerina han sido semejantes, esto es, no concluyentes con estudios a favor y en contra, situación en la cual también se encuentran los insaponificables de Persea gratísima y Glycinemax, sustancias referidas en algunos informes bajo la denominación de avocados o Idean, productos con los que en algunos estudios in vitro se ha informado estimulación de la síntesis de colágeno, disminución de la síntesis de colágeno, inhibición de los efectos biológicos de citocinas proinflamatorias, etc. En suma, si bien en ocasiones se ha reportado cierta utilidad con algunos de los CISADOA antes referidos, no pueden recomendarse como recursos de primera línea en el manejo de la enfermedad articular degenerativa y su administración nunca deberá retardar, y menos sustituir, la indicación de los recursos que han mostrado su eficacia en estudios clínicos. Finalmente, el autor de estas líneas considera importante alertar al médico, y este a su vez está obligado a hacerlo con los pacientes, sobre el uso y venta masiva de numerosos productos clasificados como complementos alimenticios, los cuales se escudan en los siguientes términos. Este producto no es un medicamento. Su empleo es responsabilidad de quien lo indica y de quien lo consume. Sin profundizar en la responsabilidad, misma que va mucho más allá de quien lo indica y de quien lo consume, lo que es cuestionable es por qué a la mayor parte de dichos complementos alimenticios se les permite su promoción en los medios masivos de comunicación, como medicamentos cuando no lo son. Limitantes del tratamiento de la enfermedad articular degenerativa. Pese a los avances alcanzados, se deberá conocer que el tratamiento de este trastorno con frecuencia tiene grandes limitantes en algunos pacientes, que comprenden dos grandes dimensiones. Primero, la eficacia reducida, y segundo, la seguridad de los recursos disponibles. Respecto a la eficacia reducida, cabe enfatizar que dado que con frecuencia los pacientes no responden a uno o más de los recursos farmacológicos de primera línea, como acetaminofén, AINE o coxib, ello necesariamente conlleva cambios del tratamiento hasta identificar el fármaco que le brinda al paciente el mejor control de su dolor, situación que incluso puede cambiar con el tiempo, es decir, es común que un paciente que ha respondido bien al acetaminofén, AINE o coxib, experimente pérdida del efecto benéfico inicial, esto es, taquifilaxia. La otra dimensión igual de importante es la seguridad, particularmente de los AINE y los coxib, aspectos que el lector puede consultar en el capítulo correspondiente para normar su propio criterio y tomar sus propias decisiones terapéuticas.
No obstante, en este espacio solo se destaca que algunos trabajos han reportado mayor progresión de la enfermedad articular degenerativa cuando los pacientes reciben AINE como la indometacina o diclofenaco, aspecto que requiere estudios adicionales. Por lo anterior, no es de extrañarse la frustración frecuente de los pacientes, quienes por lo regular desean un tratamiento, por desgracia no disponible, que vaya más allá del manejo sintomático, así como la insatisfacción de los médicos con los tratamientos existentes para el manejo de la enfermedad, hechos que en conjunto explican la elevada tasa de suspensión o abandono de los mismos, y que obligan a continuar la búsqueda de otros recursos médicos realmente más eficaces y más seguros. En el cuadro 25.8 se muestra una guía general de abordaje terapéutico para el paciente con enfermedad articular degenerativa, la cual presenta los diferentes abordajes terapéuticos que han sido delineados brevemente en párrafos previos. Pronóstico. La heterogeneidad de la osteoartrosis entre los diferentes pacientes es la razón principal por la cual no es sencillo realizar o determinar el pronóstico individual de los pacientes. Por ejemplo, mientras que en algunas series se ha reportado progresión significativa de la enfermedad en el seguimiento, en otras el curso ha sido informado como lento y benigno. También, se ha demostrado que los pacientes con afección simultánea de manos y rodillas muestran una progresión más rápida del compromiso de las rodillas. Con excepciones comprobadas, es importante destacar que no siempre existe correlación entre las alteraciones anatómicas, radiológicas y los hallazgos clínicos, situación que con frecuencia dificulta predecir el desenlace final en el paciente individual. Un estudio reciente publicado en 2007 que analizó los metaanálisis y revisiones sistemáticas disponibles hasta diciembre de 2006 sobre la osteoartrosis ha concluido que existen evidencias moderadas a fuertes en el sentido de que las concentraciones elevadas de A y la presencia de osteoartrosis generalizada se asocian a la progresión de la osteoartrosis de rodillas, en tanto que la migración superolateral y la respuesta atrófica del hueso se asocian con la progresión de la osteoartrosis de coxofemorales. La evidencia sobre la capacidad de otras variables para la progresión de esta enfermedad, por ejemplo, edad, sexo femenino, obesidad, dolor, actividades deportivas diversas, como correr, duración de los síntomas, niveles de proteína C reactiva, mala alineación articular, nódulos de Verden, etc., no mostraron asociación alguna, o bien no ha sido confirmado entre los diferentes estudios y, por ende, continúan siendo motivo de gran controversia. Finalmente, desde la perspectiva de prevención primaria y secundaria, es decir, para modificar la aparición o progresión de la osteoartrosis, algunas de las medidas no farmacológicas mencionadas, como la reducción de peso, educación del paciente, ejercicios aeróbicos programados y la modificación o eliminación de los factores de riesgo relacionados con su desarrollo, tipo de trabajo, traumatismos de repetición, tabaquismo, etc., representan en conjunto las medidas más recomendables para disminuir el impacto de la morbilidad e incapacidad asociadas con la enfermedad articular degenerativa. Resumen y conclusiones. A la vez que representa el proceso patológico más observado en personas mayores de 65 años, la osteoartrosis es la enfermedad reumática más observada en la práctica clínica, situación que continuará incrementándose a la par del envejecimiento continuo de la población a nivel universal, hecho que desde la perspectiva de su impacto económico y discapacidad, la convierten en un problema potencial de salud pública. Los factores de riesgo identificados son edad avanzada, predisposición genética, sexo femenino, obesidad y patología osteoarticular previa. No obstante que el órgano blanco y el proceso subyacente es el deterioro del cartílago articular y el hino, desde el punto de vista patogénico la presencia de inflamación crónica subclínica cada vez es más reconocida, concepto muy relevante en virtud de que podrían implementarse en el futuro cercano mejores recursos terapéuticos. Clínicamente, los sitios más afectados son las manos, rodillas, pies y coxofemorales, y sus consecuencias principales son dolor e incapacidad. El manejo óptimo de la osteoartrosis incluye medidas no farmacológicas y farmacológicas. Así, inicialmente la combinación de un régimen basado en disminución de peso corporal y ejercicio deben considerarse prioritarios en pacientes con osteoartrosis de rodillas y caderas. En la osteoartrosis de estas u otras localizaciones, los analgésicos simples, acetaminofén, AINE o Coxib, están indicados por periodos cortos, pero ninguno está exento de ineficacia o de efectos colaterales adversos. Aunque algunos estudios observacionales han confirmado la utilidad de los reemplazos articulares de cadera y rodillas, el momento y la selección de los pacientes aún no se ha definido. Por último, dado que no existe un abordaje que pueda considerarse invariablemente correcto o erróneo, es el médico tratante quien tiene la responsabilidad y el derecho de decidir el abordaje más apropiado, esto es, el tratamiento de la enfermedad articular degenerativa debe ser como en el de otras patologías, individualizado y ajustado en el contexto del daño existente, magnitud de los síntomas, comorbilidad asociada y los medicamentos administrados a fin de evitar al máximo posible tanto los efectos adversos como las potenciales interacciones medicamentosas.